días. Hoy vamos a ver un circuito muy interesante. Es este circuito que he diseñado basándome en el simulador Falstad, que es un simulador de uso gratuito basado en web. Por tanto, no hay que instalarse nada en el ordenador, solamente utiliza unos applets de Java y está en falstad.com/circuit. Este simulador permite hacer simulaciones interesantes, sobre todo pues, a nivel de probar circuitos, a nivel educativo y hacer demostraciones. Y es bueno, pues por el que he creado este circuito, que es un circuito de pruebas para transistores bipolares, BJT, de tipo NPN. Aquí lo tenemos y este es el centro de atención de todo el circuito. Todo está diseñado para hacer experimentos con este transistor que está en modo emisor común. Bien, aquí se explica una serie de cosas. Este circuito lo dejaré abajo en la parte donde están los comentarios, descripción del contenido de este vídeo, para que os lo podáis descargar. Bien, vamos a ver. ¿Esto en qué consiste? Bueno, consiste fundamentalmente en un transistor que vamos a observar, que tiene una serie de valores característicos. Por un lado, como tenemos aquí la base, el voltaje de base nos va a venir definido aquí. En esta línea vamos a ir viendo aquí varias cosas. Lo que es la corriente de base, que viene por aquí, y el voltaje de base. Van a ir variando aquí, vamos a ir viendo corriente y voltaje de base que tenga en su momento. Ahora el circuito está parado. Por otro lado, veremos aquí en esta bajada la corriente y voltaje de colector. VC es el voltaje respecto de este punto respecto de masa, ¿de acuerdo? Tengámoslo en cuenta. Y luego lo que es el voltaje de emisor. Bueno, la corriente de emisor, que sale por aquí, y el voltaje, que lo iremos viendo por aquí, ¿de acuerdo? También respecto de masa. Además, vamos a poder ver en estos 3 voltímetros, pues, el voltaje base emisor, el voltaje colector base y el voltaje colector emisor. Muy interesante, vamos a ir viendo aquí sus valores y vamos a poder analizarlos. Adicionalmente tenemos varias cosas. Aquí una gráfica que veremos luego en funcionamiento que va a mostrar tanto el voltaje como la corriente que circula hacia la base. Este es de la base, por eso figura base. Este es del colector, por eso figura colector. Y esta gráfica es del emisor. Vale, dicho esto tenemos varias cosas más. Una zona de entrada, que es con lo que vamos a alimentar la base. Entonces, tenemos 5 opciones diferentes. Aplicarle una fuente de tensión variable. La variabilidad la vamos a basar en un divisor resistivo que nos va a dar un voltaje que luego cuando conectemos pues caerá algo, porque bueno, la solución que le damos es un divisor resistivo, que es la solución más fácil que hay, pero también hay otras fuentes de tensión fijas que permiten que, bueno, entregar la corriente que sea necesaria para asegurar que mantenemos esa tensión. Pero bueno, en este ejemplo, y además es muy típico en el uso de transistores, usar divisores de tensión resistivos. Bueno, por otro lado tenemos una fuente de corriente para ver qué pasa cuando establecemos una corriente concreta. Podemos utilizarla. Esta corriente la podemos, IIN, la podemos variar aquí, ¿vale? IIN, simplemente moviendo este control deslizante cambiaremos la corriente, aquí nos aparecerá el valor cuando lo conectemos. Tenemos también un generador de ondas con que funciona por defecto a 500 milivoltios, pero haciendo doble clic aquí pues se puede cambiar, ¿vale? Doble clic con el botón izquierdo del ratón. Y que, bueno, pues está asociado esta frecuencia a este Fin. Según lo variemos, variará esa frecuencia. Aquí tenemos uno que va a hacer lo mismo, pero nos va a variar, en vez de ponernos una frecuencia fija, va a ir variando entre 20 Hz y 20 kHz. También los 500 milivoltios, los va a ir variando. Y aquí tenemos una señal cuadrada, ¿vale? Que funciona a 5 voltios. Aquí lo veremos que pondrá 5 voltios. Y esta frecuencia, pues también la podremos variar con el mismo control deslizante. Modificará esta frecuencia y esta frecuencia. Y aquí iremos viendo la señal que generan estos dos. Y este tercero. Bien, dicho esto, aquí tenemos una resistencia de entrada que también podemos modificar por aquí. Ahora entraré en esta parte. Y luego tenemos unas salidas, ¿vale?
una salida por emisor, una salida por colector, con condensador aquí. Esto lo utilizaremos para cuando utilicemos una función de amplificación. Ahora enseñaré por qué. Bueno, pues para quitar la componente continua. Y sin el condensador, para otro tipo de, bueno, pues temas de circuitos digitales, etc. Y también tenemos un relé que activa en este caso, bueno, pues un LED, simplemente pues como ejemplo de activación, sin más, ¿vale? El relé, al ser una carga inductiva, pues tiene un diodo de flyback. Tenemos aquí una resistencia de colector y una resistencia de emisor con un condensador que le da estabilidad para temas de amplificación, etc. Y un switch que nos permitirá conmutar para usar la función de relé, de que queremos activar un relé o no. Una alimentación que podemos modificar aquí en VCC o dándole doble clic, ¿vale? Pero por defecto está puesta en 9 voltios. Bien, vamos a entrar en estas dos curvas que son muy importantes. Estas curvas, esta es la curva de salida. ¿Y qué es la curva de salida? Bueno, pues la curva de salida es esta, típica que aparece en los datasheets de un transistor. Esta curva, por defecto, está hecha basándose en pues un eje X que es VC, o sea, el V colector emisor que veíamos por aquí, ¿vale? El VC, o sea, el voltaje que hay aquí, ¿vale? Y por otro lado, la corriente que pasa para acá, la corriente de colector. Entonces, este simulador permite hacer este tipo de gráficas de voltaje corriente, que es esta, una de voltaje corriente, pero sobre un punto fijo, no sobre dos mediciones en dos puntos, tiene que ser en un único punto. Entonces, esta, concretamente, si nos ponemos sobre ella, vemos que esta recta, este conductor se pone azul, ¿vale? Es porque está asociado a ese conductor, es decir, el voltaje y la corriente que van a pasar por aquí. Entonces, decimos, bueno, VC e IC, mientras que aquí tenemos VC e IC, no es la misma. Bueno, o sí, depende del caso. ¿Por qué? Porque VCE, que es la que tenemos aquí, es esta tensión de aquí. ¿Puede ser VC igual a VC? Sí, siempre que VE, o sea, la V esta, sea 0 voltios. ¿Y cómo se consigue esto? Con una resistencia de 0 ohmios. Entonces, conectamos, de alguna manera, estamos conectando a masa directamente a este punto, con lo cual pasa, porque VC es igual a VCE más VE. Entonces, si VE es igual a 0, VC es igual a VCE. Entonces, en ese caso, este es exactamente igual, ¿vale? Entonces, aquí podemos ponerle, pues, una resistencia de 0 ohmios, ¿vale? Pone un nano ohmio, bueno, pues porque lo pone así, lo pone 0, porque es una resistencia y quiere ponerle algún valor que no sea 0. No parecería razonable tener una resistencia con 0 ohmios. Para eso la quitas y pones un conductor. Pero bueno, cada simulador tiene sus cosas. Entonces ahora sí que lo respeta. Y luego esta otra gráfica es la de las curvas de entrada. La curva de entrada. La curva de entrada es otro tipo de representación en la cual eh, se basa por un lado, el voltaje que va de base a emisor, ¿vale? El voltaje de activación del transistor, ¿vale? De polarización, que no salía la palabra, y la corriente que entra, ¿vale? Entonces, esta gráfica de aquí, lo que vemos es que cuando nos vamos encima, está encima de este conductor, ¿vale? ¿Vale? Por eso se pone azul. Pues significa que, por eso es VB respecto de IB. Aquí tenemos VBE respecto de IB. Entonces, ¿en qué caso esto es 100% fiable o 100% representativo de esto? Pues lo mismo, cuando esto es cero, porque en ese caso VB, que es este punto de aquí, VB es igual a VBE menos VE, perdón, más VE, ¿vale? Entonces, si VE es cero, entonces VB será igual a VBE, ¿vale? Entonces, en ese caso, esta gráfica es lo mismo que esta, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pero en cualquier caso, aunque le metamos aquí valores, nos va a servir bastante para visualizar este tipo de comportamientos. No vamos a ver, en este caso sí vamos a ver esta gráfica, pero en este caso no vamos a ver estas. Lo que nos interesa ver en esta gráfica son la recta de carga estática, ¿vale? Entonces, esta recta de carga estática es una recta que se forma siempre que ponemos una resistencia aquí, necesaria para poder utilizar el transistor en modo emisor común. Entonces, esta resistencia va a definir, justo con el voltaje de alimentación, habíamos visto 9 voltios, pero variable, pues con este cociente, el punto de la recta aquí,
y aquí también este punto de aquí. Entonces esto nos va a permitir una recta. Es decir, que el comportamiento del transistor va a estar siempre en estos puntos, nunca va a estar por aquí. Siempre va a estar donde esté esa recta definida, por esta resistencia y este valor. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos aquí la zona de corte, la zona de saturación y lo que está en medio es la zona activa. Vamos a empezar a hacerlo funcionar, menos teoría y más al tema, para ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Entonces, una manera buena de hacerlo es activar una fuente de tensión. Vamos a darle vamos a quitar esta que está activada, ¿vale? La quitamos, le damos a continuar y le damos a una fuente de tensión, que ahora mismo está dando esta tensión. Fijaros que tiene 1,5 voltios y 933 milivoltios es lo que está dando. Mientras que nosotros levantamos tenemos 4,5 voltios. Esto se debe a que cuando la activamos está pasando una corriente relativamente alta, 4,8 miliamperios. Es relativamente, bueno, no es que sea alta, no es que sea alta, pero sí significa que aquí va a haber una caída de tensión importante que vemos por aquí hacia abajo. Y eso es lo que está haciendo pues que aquí actúe de alguna manera como otra parte de divisor de tensión y caiga aquí mucho. Entonces eso lo podemos reducir aumentando ese valor de la resistencia, que de momento es cero, y sería esta de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a aumentar este valor de Rin para tener valores aceptables, ¿vale? Vemos que va subiendo el voltaje, efectivamente, hasta llegar pues a algo que sea razonable, ¿vale? Pues por ejemplo, si le ponemos un K aquí, entonces tenemos aquí 3 voltios, no 4,5, pero porque tiene 2,1 miliamperios. Si esto lo subimos, pues la cosa cambia, ¿vale? O sea, si subimos el RE, entonces ya tenemos los 4,2, porque esto ha bajado mucho, ¿vale? Lo normal es tener algo en el RE, pero bueno, ahí lo quería yo mostrar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo quería mostrar era esta recta, ¿vale? Si nosotros variamos la corriente que pasa por aquí, es decir, las diferentes, vemos que la corriente de base define qué línea de estas vas a coger, ¿no? Aunque haya infinitas entre medias. Pero el coger una línea significará que estás en una intersección de estas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la corriente de base? Bueno, podríamos cambiar la corriente de base, por ejemplo, con una fuente corriente, o bien cambiando el voltaje de base. Si nosotros cambiamos el voltaje de base, que esto sería modificando la RB2 para que el divisor de tensión de otros valores, pues entonces tendremos, vamos a ver si lo puedo pintar bien, a ver, vamos a ver. Bueno, es que ya estoy viendo que es que tenemos aquí una RC de un nano. Entonces se está comportando esto raro porque no tenemos un nano ohmio, no tenemos ningún valor. Eh, Vamos a ponerle algún valor, ¿vale? Por ejemplo, algo tipo ahí. Entonces ahora sí que vemos esa recta de carga. Vamos a ponerle un valor incluso más pequeño a RC, ¿vale? Para que la recta de carga sea un poco más inclinada, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí un valor más bajo en RE, por ejemplo, algo tipo, pues, vamos a ponerle 10, algo pequeñito, ¿vale? Y vamos a ponerle un valor de RB más bajo, algo tipo 1,2 voltios, y aquí algo tipo, pues, 100, ¿vale? Entonces ahora, cuando nosotros movemos, y vamos a quitarle esta resistencia que hemos puesto aquí, ¿vale? Porque ya tenemos aquí otra resistencia, entonces ahora el comportamiento tiene que ser un poco más estable. Vamos a ver, entonces, modificando esta RB2, vemos cómo esta recta de carga va cambiando, ¿vale? Vamos a reiniciarlo. Vamos a hacer un momento una cosa, que es haciéndole doble botón derecho, propiedades, le vamos a cambiar a auto, ¿ok? ¿Vale? Y moviendo RB2, como decía, vamos a ver, se va a ir adaptando ahora la recta, ¿vale? Bien, esta es la recta de carga. Estoy moviendo RB2 y al mover RB2 está cambiando la corriente, ¿vale? A RB2. Vamos a ver. Y aquí vamos a reiniciar este,
reiniciar y vamos a ponerle que sea automático. Vale, entonces vamos a observar dos cosas. Por un lado, esta recta, según vamos variando RC, va variando la corriente de... Perdón, según vamos variando RB, perdón, tenemos una RC fija, va variando la corriente de base, esta corriente de base. Y RB en este caso va a ser esta, porque, o sea, lo que va a hacer es la corriente, al ser una fuente de tensión variable, estamos variando la corriente, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver con un... Entonces esto va a generar, lo vamos a ver con un generador de corriente. Esto va variando este punto. Y si lo dejamos ahí quieto, este es el punto quiescente, ¿vale? El punto de reposo, digamos. ¿Eh? Ese punto que viene en esta gráfica definido aquí, para un valor concreto. Vamos a probar lo mismo, pero con una fuente de corriente. Aquí tenemos un 1,3 voltios. Aquí lo quitamos y vamos a meterle esto. Tenemos 1,3 miliamperios, es decir, que esto te asegura que entran 1,3 miliamperios máximo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos, fijaros dónde ha quedado aquí. Si nosotros modificamos la corriente, que es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Queremos bajar, por ejemplo, esta corriente, 1,3 miliamperios, la corriente la vamos a modificar en el Iin, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, cuando me pongo encima de esto, este componente se pone azul, para decir que es sobre ese sobre el que afecta. En el momento en que nosotros subimos la corriente, pues eso se queda ahí arriba. Y si bajamos la corriente, hacemos bajar el punto quiescente, ¿vale? Es el mismo efecto. O sea, lo que estamos variando es sencillamente cogiendo una u otra de esas líneas, que es lo que veíamos aquí. Estamos variando este valor de IB y por tanto estamos eligiendo una de estas curvas para que coincida con la recta de carga. Por eso hace ese efecto en la recta de carga. Bueno, está muy bien para poder demostrarlo este comportamiento. ¿Vale? Por eso podemos jugar con el tema de la corriente, con el voltaje. Vamos a ver esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, está pasando lo siguiente. Si yo voy cambiando esa corriente de entrada y me voy moviendo, lo que vamos teniendo es que también se va moviendo por, por esa curva, que esa curva, como había indicado antes, es esta curva de aquí, ¿vale? Entonces, esta curva de aquí, que es la curva de entrada, esta parte es zona de corte, ¿vale? Todo esto es zona de corte. Esta parte de aquí arriba es zona de saturación y esta es zona activa, ¿vale? Para facilitar eso también tengo este NPN tester aquí. Esto es un subcircuito que, bueno, también lo creé con Falsa, que basándose en los valores de V base emisor y colector, que toma de aquí, y bueno, pues lo que le he definido como VCSAT o VBON, que son valores típicos que aparecen pues en los datasheets de los componentes, ¿no? Pues con esos valores, por ejemplo VCSAT, VBSAT, etcétera, pues con esos valores que se pueden establecer aquí manualmente, podemos hacer diferentes pruebas. Aunque este es un transistor genérico, nunca se va a comportar exactamente como el modelo que tengamos, pero sí nos permite juguetear. Y con esto encenderá o no unos LEDs para dejar pues, para una muestra de en qué estado se encuentra el transistor, si está en saturación, activo y corte. Ese subcircuito es simplemente un subcircuito basado en operacionales que va haciendo una serie de comparaciones y que al final pues, enciende los diferentes LEDs para indicar el estado. Es decir, si nosotros nos movemos, por ejemplo, con esa corriente, esto dijimos que era zona de saturación, esta zona de corte, entonces cuando vamos a zona de saturación, pues tenemos saturado, y cuando nos vamos a una zona intermedia, estamos en zona activa, y cuando nos vamos allá abajo, estamos en zona de corte. Entonces, de un vistazo nos permite, aunque aquí se ve claramente, pero de un vistazo nos permite saber si estamos en corte o en saturación. También a la hora de ver en esta gráfica dónde estamos. Entonces, si lo vamos moviendo, es muy educativo esto, el poder ir moviendo la corriente y ver que ahí, bueno, pues ha entrado en zona activa porque yo tengo definido este VB-ON, pero podría haber configurado otro. O sea, en el momento en que esto tiene un voltaje por encima de esto, pues ya está en zona activa. Entonces, es la parte de la curva que, como veíamos, bueno, pues es esta parte de aquí, ¿no? Digamos, aunque esta curva no es de este transistor, es de otro, pero son muy similares. Entonces, si seguimos subiendo la corriente, vemos como aquí va a seguir haciendo esa curva y ya aquí ha entrado en saturación, porque es cuando
le mete el subidón este, ¿vale? ¿De acuerdo? Es más fiable cuando este valor sea cero, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo tenemos así configurado. Pero es bastante ilustrativo, ¿vale? Del concepto. Bien, llegados a este punto, vamos a hacer algunas muestras de diferentes circuitos, ¿vale? Vamos a ver un circuito muy típico que es un conmutador. Este es un conmutador. Y lo que hace es, bueno, pues es muy típico utilizar, por ejemplo, en lógica TTL. Lo que queremos es entregarle, pues, una entrada de entre 0 y 5 voltios, o 0 o 5, porque son señales de pulsos, ¿vale? En lógica digital. Y queremos sacar una entre 0 y 12 voltios. Lo cierto es que este circuito hay que tener en cuenta que invierte la señal, es decir, que cuando esto está en off, esto está en on, y cuando esto está en on, esto está en off. Si queremos que esté en fase, necesitaríamos poner otro circuito con otro transistor, aquí para volver a invertirlo. Bien, pero lo interesante es que si por ejemplo tenemos otro circuito que está funcionando a 12 voltios o a 24, yo qué sé, que queremos meterlo a una entrada a un PLC, siempre y cuando estemos dentro de especificaciones del propio transistor, pues podríamos poner los 24 y tener, pues conectar un Arduino, la salida de un Arduino a la entrada de un PLC de 24 voltios, por ejemplo, que admite entradas de 24 voltios, por decir algo, un PLC, un dispositivo industrial. Entonces, y además permite entregar más corriente de la que puede entregar un, un circuito digital normalmente, porque un microcontrolador, por ejemplo, pues da entre 10 y 20 miliamperios, mientras que aquí a lo mejor podrías estar activando algo más interesante. Ahora veremos algunas cosas. Vamos a probar este circuito, o sea, es un K ohmio, 10 K ohmios, y aquí 0, ¿no? Entonces, ¿qué partes de este circuito corresponderían con esto? Bueno, pues los siguientes. Vamos a parar esto, lo paramos y lo reiniciamos para dejarlo limpio y que no nos confunda nada lo que hay ahí. Vale, pues aquí va a entrar una señal digital. ¿Dónde tenemos señales digitales? Aquí. Este genera 5 voltios, ¿vale? Una señal cuadrada. Nos puede servir para probarlo. Si no, bueno, pues podríamos intentar con la fuente de tensión dándole y quitándola. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar este. Esa resistencia de un K, pues debería de ser esta de aquí, que es la que nos conecta con la base. Entonces, aquí le ponemos una resistencia de un K, simplemente doble clic y un K, o bien con los controles deslizantes que hay por aquí. Ahora ya tenemos un K. Vamos a quitar esto de aquí, que esto está activado, y ya activaremos esta que será la señal cuadrada. Ahora no está funcionando porque lo tengo parado. Bien, entonces, lo siguiente que es, pues esta resistencia que tenemos conectada al colector. Esa resistencia de colector es nada menos que esta, 10K, pues vamos a poner esos 10K aquí. Simplemente 10K y ya la tenemos. Y lo último es que aquí está conectado a masa. Entonces, esa conexión a masa nos le está impidiendo esta resistencia de 10 ohmios. Tenemos que ponerla a 0. Entonces, ponemos a 0, que nos dará un nano-ohmio, pero bueno, 0. Es como si estuviera conectado esto a masa. Entonces ya lo tenemos todo. Y esta salida es una salida por colector. Entonces, una salida por colector, ¿cuál sería esta salida? Pues esta no, porque tenía un condensador. Esta otra, ¿vale? Entonces, esta es, bueno, estas son resistencias de carga simplemente, emulan un circuito externo. Entonces, esta es la que nos va a servir. Esta gráfica es la que nos va a mostrar esta salida, la out1, o sea, esta, ¿vale? Entonces vamos a compararla, metemos estas ondas, estas señales, estos pulsos y vemos que sale. Entonces simplemente pues le damos a continuar aquí y esto se ha puesto a funcionar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues no se ve muy bien, pero vamos a aumentar un poquito la frecuencia de este. Vamos a aumentar la frecuencia. Esta frecuencia, bueno, podemos aumentar la velocidad del simulador o reducirla para poder ver las gráficas mejor. Entonces ahora hemos reducido y la gráfica se ve mejor. Vamos a aumentar la frecuencia un poco. Vamos a aumentar la frecuencia y vamos a ponerle pues 2 kHz, por ejemplo. Entonces, o un poco más, vamos a poner ahí 4 kHz aproximadamente. Vale, 4 kHz, para que se vean varios pulsos. Vale, estos pulsos, vemos, los verdes son voltaje y los amarillentos son corriente, ¿vale? Entonces, en este caso está en fase. ¿Vale? Y el máximo son 5 voltios. Aquí va mostrando 5 voltios 0, 5, 0, 5, 0. La corriente va por aquí. Aquí tenemos esa resistencia que habíamos visto
de 1K, venimos a la base, aquí tenemos conexión directa con masa y aquí tenemos los 10K. Y esta salida que habíamos dicho es esta. Entonces, vemos que aquí la señal es cuadrada y aquí también, pero está invertida. ¿Cómo podemos ver si está invertida o no? Porque no se ve muy claro, ¿no? Bueno, pues de una manera muy fácil. Simplemente paramos, parar, ¿vale? Y se queda como estaba. Entonces, aquí vemos que la señal va por aquí, la verde, y hace así, ¿vale? Así que tenemos aquí un flanco de bajada, 0 voltios, flanco de subida, 5 voltios, ¿vale? Y aquí lo tenemos al revés. Y además, estas líneas verticales aparecen en todas las gráficas, incluso en estas. Estas líneas verticales afectan a todas, con lo cual podemos ver temporalmente qué es lo que va pasando. Entonces aquí, si miramos en esta gráfica, estamos en nivel alto, pero si miramos en aquella gráfica, estamos en nivel bajo. Y cuando coincide el flanco de bajada, en el otro coincide con el flanco de subida, ¿vale? Y cuando tenemos nivel bajo aquí, aquí tenemos nivel alto, ¿vale? Entonces vemos la inversión. Y luego vemos aquí que tenemos una cosa curiosa, o sea, el comportamiento es correcto, pero vemos aquí que el valor máximo, el que está tomando cuando está en flanco en la parte superior, en el nivel alto, es de 4,9 voltios. Y aquí teníamos puestos 0,12 voltios. Entonces, ¿cómo puede ser que nos dé 5,9 voltios? Si deberían de ser 12, ¿no? Según esto. ¿Está mal algo? No, no está mal. Eh, Estos valores pueden variar, ¿vale? Porque esta resistencia podemos reducir su valor. Lo cierto es que si reducimos su valor aumentamos la corriente que circula por aquí, pero también podemos afianzar más fuertemente hacia el voltaje. ¿Pero será esto únicamente? Bueno, pues vamos a verlo. Ya os anticipo que no es, pero vamos a verlo. Esta resistencia coincide con este control deslizante. Entonces, cuando cambiamos este control deslizante de los 10K que teníamos a 1K, por ejemplo, 10 veces menos, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ha subido, ¿no? A 8,5 voltios. 8,5 voltios. No está mal, no está mal, ¿vale? Entonces tenemos un K. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que con un K están pasando 9 miliamperios por aquí. Y cuando teníamos 10K por aquí, ¿vale? Estaban pasando 300, perdón, 800, 900 miliamperios. 900 miliamperios, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, si la corriente que queremos pasar es la que sea, pero bueno, si queremos tener un valor más alto, pues reducimos la resistencia. Pero ¿dónde se está yendo el voltaje? Porque lo lógico sería que con 10K eh, tengamos aquí algo muy cercano a 9 voltios. Pues os voy a decir por dónde se va. Se va por un lado a la resistencia de 1 mega, pero tenemos aquí otras en el circuito conectadas también, entonces son cargas que hay aquí. Pero no solo eso, sino que además tenemos conectado un aparato de medida, que podría ser pues un polímetro, etcétera. En este caso es este NPN Tester. Entonces aquí tiene una serie de entradas que van a un circuito que tiene un consumo, ¿vale? Entonces este consumo está afectando a la medida, como si utilizamos un polímetro que no sea de una calidad excepcional. Entonces cuando tengamos dudas como esto, digamos, oye, ¿será por el aparato de medida? Podemos deshabilitarlo. Aquí tenemos un disable. Entonces simplemente la ponemos en este interruptor, aquí le ponemos a 5 voltios y entonces activamos el disable, que lo que hace es cortar. Simplemente corta las entradas. El sistema es muy sencillo, es simplemente un relé. Esto es una simulación, ¿vale? En un circuito real de medición no meteríamos aquí un relé porque metería mucho ruido. Simplemente y pérdida de señal. Entonces, lo activamos y entonces ya ha cortado de cuajo estas entradas. Y esto ha subido a 8,7 voltios. Si lo volvemos a desactivar, tenemos, ahora bajará, eh, ahora bajará o no bajará. Ah, sí, sí, perdón, que no le he dado el tiempo suficiente. Es que tenemos la velocidad de simulación muy lenta, entonces el tiempo de cambio del relé es lento, ¿vale? Si aumentamos la velocidad de simulación, pues ya estamos con los 5,9 voltios. Entonces, le damos y estamos en 8,7. Curioso, así que efectivamente nuestro circuito está afectando, la medida está afectando al funcionamiento del circuito. Bueno, pues simplemente cuando queramos verificar este funcionamiento, pues lo que vamos a hacer es desconectar esto. Si es que no necesitamos ver si está en saturación o en corte, aunque está, pues simplemente lo desactivamos y ya está. Y entonces ya no hacemos caso a esto y podemos hacer caso al resto de las medidas. En cualquier caso,
como decía, los 10K, pues aquí hay un divisor de tensión, etcétera, etcétera. Si le reducimos el valor, irá mejor. También tenemos aquí este comportamiento. Entonces, ¿por qué hace esto? Bueno, pues porque tenemos en la parte de la recta de carga, tenemos un comportamiento importante a considerar. Por aquí tenemos VCC, son 9 voltios, pero lo tenemos dividido 9 por 10.000 ohmios, por 10.000. Así que este valor baja para acá, ¿vale? Mientras que el VCC sigue siendo 9. Por eso hace así. Va saltando de corte a saturación, constantemente, ¿vale? Entonces, así es como está funcionando esto. ¿Que lo bajamos la resistencia? Si bajamos la resistencia, pues esto subirá. Si le metemos en vez de 10K un K, bueno, pues si le metemos un K, pues algo sube, ¿vale? Algo sube la recta de carga, ¿vale? Y tenemos un valor un poco más cercano a los 8,9. Si seguimos con el RC variándolo, vamos bajándolo, ¿vale? Irá aumentando la corriente, que ahora la tenemos a 9,1 miliamperios máximo, ¿vale? Pues vamos a ir reduciéndola y ahora está a 10 miliamperios, pero la recta de carga también vemos que su inclinación va cambiando, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeño sea RC, mayor corriente, ahora estamos en casi 20 miliamperios y podríamos ir subiendo y aseguramos que esto está subiendo, 8,92, 992, 993, 995, 996 y así, ¿no? Y claro, cuando tú tienes ahora una recta de carga muy pronunciada, entonces tienes 120 ohmios, tienes una corriente máxima de 74 miliamperios que te puede interesar o no, pero aseguras muy bien la parte de arriba que está en 8,997 voltios, ¿vale? Casi 9 voltios. Entonces, ¿qué es mejor aquí? Pues sinceramente, desde mi perspectiva, poner algo un poco intermedio, depende de qué vayas a colocar, pero algo razonable, yo creo que más que los 10K, a lo mejor sea pues algo tipo un K, algo de ese estilo, que tenemos aquí un 8,9 voltios, o sea, prácticamente el VCC, y que, bueno, pues nos da un consumo de 9 miliamperios, que es algo bajito y que está bien, es razonable, y tenemos una recta de carga así inclinadita. Luego aquí quiero explicar este comportamiento para que se sepa interpretar bien. Teníamos esto, entonces decimos, oye, pero no se supone que tendría que hacer así. Bueno, es que en esta gráfica está saltando de un valor a otro, de este valor que está en corte a este valor que está en saturación. Entonces, no está pasando por todos los valores porque es una onda cuadrada, ¿vale? No es progresiva, no es una senoidal que podría ir variando valores. Es que o es 0 o es 5, o es 0 o es 5. Entonces, le hace saltar de aquí a, no a 5 voltios, sino a, fíjate, de 8 nanovoltios a 846 milivoltios. 8 nanovoltios, 846. O sea, por aquí, digamos, ¿vale? Entonces le hace saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y por eso está pintando esta raya, porque la raya esta lo único que es un sistema de memorización de la trayectoria que pone este punto. Pero hay que saber interpretar esto, saber que la curva es la curva y simplemente que está saltando de un punto a otro, ¿vale? No es que esté funcionando mal o que esté aquí saltando en esta parte, no, está saltando de este valor a este valor. Y además, que bueno, que los tenemos aquí, o sea, que lo vamos viendo. Simplemente esto es VB y BB, o sea, vemos los voltios de, 800, de 9 nanovoltios a 847. 9 nanovoltios a 847, ¿vale? Y aquí la corriente, pues lo mismo, de 4,2 miliamperios a nada, a 9 picoamperios. Bien, ya hemos visto ese circuito en el cual nos sirve de conmutador y vemos el funcionamiento, y es un funcionamiento correcto y está perfectamente explicado. Vamos a ver otro más. Vamos a ver un circuito en el cual se parece en el sentido de que en ambos el emisor está conectado a masa, en ambos en la base hay una resistencia, ¿vale? En ambos son circuitos digitales, una salida digital que te puede dar una cantidad limitada de miliamperios y que por tanto tienes que ponerle una resistencia. O sea, no te puedes permitir el lujo. Bueno, aquí, por ejemplo, con esta resistencia estamos limitando a 4,2 miliamperios, pero si yo esta resistencia, que es la RIN, yo la bajo, mira lo que pasa. O sea, estoy en 50 y la dejo en 70 ohmios, en 58 miliamperios. Me he cargado la salida de un circuito digital.
de un microcontrolador, porque depende de cuál, pueden no aguantarte esto. Y si yo le quito totalmente la RIN, pues entonces nos hemos ido. O sea, da valores sin sentido ya. O sea, fíjate, 136, y yo le pongo aquí 10 ohmios, nada más, nada menos, nada más, 10 ohmios. Tenemos 400 miliamperios. O sea, esto es una burrada. Y esto, bueno, el condensador también pues, probablemente lo dañamos. ¿Vale? Entonces, esto lo mejor es dejar, pues este tipo de RIN es el que nos permite proteger a ambos componentes. ¿Vale? Lo dejamos en un K como estaba. Y este era el de antes, que ya lo estábamos viendo. Y este. Vamos a ver la diferencia de comportamiento entre estos dos. Bueno, pues lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, una salida TTL 5 voltios. Podemos usar la misma. Aquí podemos poner el 1K ohmio. Aquí tenemos el transistor, lo mismo, se comporta igual. Aquí tenemos una VSS, una VS o una VCC, que será lo que sea, 12 voltios, 9 voltios, lo que sea. Y la diferencia es que en vez de poner aquí una resistencia y aquí la salida, la carga la ponemos en medio. De tal manera que el comportamiento de la carga, por el hecho de estar aquí, va a estar en fase con la entrada. De tal manera que cuando activemos la entrada, activamos la carga. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues, por ejemplo, para activar un relé, muy típico. ¿Quieres activar un relé para encender algo que tenga un consumo alto? Por ejemplo, desde un Arduino, una salida digital de un Arduino, o de cualquiera, ¿eh? Quien dice un Arduino dice una Raspberry, dice cualquier otro dispositivo digital. Quieres activar un relé y al relé tienes conectado, no sé, una bombilla, un electrodoméstico, cualquier cosa. Bueno, habría que ponerle lo que corresponda, ¿no? Y si lo que vamos a ponerle es una carga inductiva, pues tenemos que ponerle un diodo de flyback para proteger de las corrientes inversas al resto de los componentes. Bien, entonces tenemos lo mismo, lo que pasa es que en vez de esta resistencia, lo que tenemos que poner aquí es un relé. Entonces, eso es muy sencillo. O sea, lo único, el relé lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es, en vez de pasarlo por esta resistencia, activamos aquí y pasa a tener el relé. ¿Vale? Simplemente le damos aquí. Vale. Tenemos una velocidad de simulación lenta, por eso el relé va muy despacio hasta que llega aquí. Pero a la vez tenemos muchos pulsos. Es que tenemos que tener en cuenta algunas cosas. ¿Vale? Y eso se ha quedado ahí. ¿Por qué se ha quedado ahí? Bueno, pues se ha quedado ahí cuando está viendo pulsos. Porque estamos simulando 4 kilohercios. Esos son 4000 eh, mm, pulsos por segundo. Esto es un dispositivo mecánico. Un dispositivo mecánico no puede funcionar a esas velocidades. Lo normal de un relé es pues, que puedas funcionar pues, a demanda, es decir, que lo activas o lo activas. Y pueden pasar minutos o segundos o días entre su funcionamiento, ¿vale? Pero no le metes normalmente una señal cuadrada. Si quieres hacerlo por probar, pues por ejemplo el interruptor, los intermitentes de los coches de la generación anterior, pues que tenían un relé y entonces hacía clac, 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 clac. Bueno, pues ese tipo pues puede ir a 2 hercios, una cosa así, ¿eh? Pero no a 4000. Entonces, esto hay que variarlo. Pero también el simulador es un simulador que no es a tiempo real, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si variamos la frecuencia, si le bajamos la frecuencia, ahora estamos bajando la frecuencia, ahora la hemos bajado a 1 kilohercio, ¿vale? Y podemos seguir bajándola, vamos a dejarla en algo tipo, pues, a ver si lo conseguimos, algo tipo 200 hercios. O sea, 10 hercios, por ejemplo, sería incluso mucho. ¿Por qué no le pongo aquí 1 hercio o 2 hercios? Pues porque este simulador no es de tiempo real. Entonces, si le ponemos máxima velocidad, incluso esto que tendría que estar fluctuando 10 veces por segundo, pues no, va muy despacio, va muy despacio. Entonces tenemos que tener en cuenta esas limitaciones del simulador, una frecuencia un poco más alta, ¿vale? Por ejemplo, 100 hercios. Entonces con 100 hercios, claro, es que esto está a máxima velocidad de simulador y estos son 100 veces por segundo. Entonces, esto no es realista y hay que tenerlo en cuenta. Un relé no puede funcionar a 100 hercios. O sea, a 100 hercios tú lo pones a funcionar y esto se va a poner a zumbar porque va a estar esto vibrando, no va a poder estar contactando. Eh, pero de cara a la simulación es lo que podemos ver. En cualquier caso, lo importante aquí es ver que está saltando de saturación, de corte de saturación. Vamos a activar esto, ¿vale?
Y entonces aquí vamos a ver que pasa de corte, bueno, en este caso activo, pero es que está pasando a activo solamente porque está midiendo esto, pero realmente, fijaros, que se llega hasta ahí el punto. Pero si yo lo activo aquí, se va más hacia el borde, bueno, no tanto, ¿eh? Probablemente es el valor que tenga este de resistencia interna. Vamos a ver a cuánto estamos, a 900, 800. Pues este debería de estar en saturación. Si por ejemplo el RIN, a ver, que lo tenemos a 4,1 miliamperios, pues no deberíamos de reducirlo mucho más. Podemos llegar a dejarlo a ver, algo así, tipo 6 miliamperios, 7, 10 miliamperios, una cosa así. Bueno, podríamos llegar a bajar ahí. Entonces, ahora sí que estamos realmente entre corte y saturación, ¿vale? O sea, poniendo no un caomio, sino medio caomio, ¿no? 500, algo alrededor de unos 500 ohmios, ¿no? Cogiendo un valor real de resistencia. Entonces sí que estamos en corte de saturación real y entonces estamos entregando una corriente importante, ¿vale? Eh, Más cosas que tenemos aquí que considerar. Bueno, hemos visto este funcionamiento. Ahora vamos a ver otro circuito que también se parece a este, pero que es diferente. Y ese circuito es un seguidor de tensión. Vamos a ver si lo tengo por aquí, porque aquí tengo muchos esquemas para enseñaros. Este es. Vale. Entonces, este seguidor de tensión se parece, vamos a quitar este de aquí, se parece a este en alguna cosa, que tiene un transistor, básicamente. Pero lo que tiene es que la resistencia, o sea, ya no tiene una resistencia de colector, sino que tiene una resistencia en emisor. Su salida es por emisor, no por colector. Y su entrada no tiene resistencia. ¿Por qué? Porque estos son para circuitos digitales. Por eso estamos limitando para limitar esto. Pero aquí lo que vamos a variar es el voltaje. Podemos ponerle una resistencia, todo depende también de la corriente que vayamos a meter por aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, si estamos manejando voltajes que entren por aquí y que no produzcan una corriente excesiva y lo admiten las especificaciones del transistor, pues fenomenal. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues lo que tendremos es la entrada con el mismo voltaje menos la caída de tensión que ocurre aquí, el VBE. Es decir, que esta caída de tensión, fijaros, vamos a utilizar esta salida que es por emisor, esta salida que es por emisor, tendremos justo la entrada que entra menos este voltaje lo tendremos aquí, pero con mayor soporte de corriente. Es decir, imaginar, por ejemplo, que aquí ponemos pues un sensor que puede entregar poca corriente, pero que su salida es en voltaje, varía su voltaje, pero puede entregar poca corriente. Y tú quieres hacer algo con eso, pero que necesitas más corriente, pues le metes un transistor en medio. O un conversor en digital analógico, que te dé una salida analógica, pero que no te permita dar una gran corriente. Entonces, pues esto lo pasas por un transistor y entonces, teniendo el mismo valor menos esto, que es lo que hay que tener en cuenta, pues puedes tener la salida equivalente pero con mayor corriente. Vamos a ver esto cómo es en la realidad. Bueno, pues vamos a quitarle esta resistencia, o sea, esto lo pondremos por aquí, esta resistencia la pondremos a cero, a esta resistencia le pondremos algún valor, vamos a ponerle un K para ver, y aquí vamos a quitar esto. Y utilizaremos como entrada esto. ¿Por qué? Porque es una fuente de tensión que podemos ir variando el voltaje que le metemos y así vemos que va saliendo por la salida, por el out, que en este caso es out 3. Vale, pues vamos a hacer esto. Este R1, como hemos dicho, lo ponemos a un K. Ok. Este RC no hay tal valor, entonces lo pondríamos a 0. Ok. Y ya lo tendríamos todo preparado. Vamos a quitar esta señal cuadrada. Y lo que vamos a utilizar ahora, vamos a reiniciarlo todo esto. Ah, vale, y me falta este, ¿vale? Para que pase por aquí. Ya lo tenemos todo preparado. Es decir, el colector, está conectado a alimentación por directo, porque la resistencia de nada, ¿vale? Eh, este de aquí tiene una resistencia aquí, que hemos puesto de un K, y por aquí, esta resistencia vamos a quitársela. Esta de aquí vamos a ponerla a 0.
Esto es lo que nos faltaba. Vale, entonces ya no tenemos resistencia. Y ahora vamos a meterle un in variable, ¿vale? Y vamos a ver ese out. Entonces, si nosotros lo conectamos, tenemos aquí una entrada de 1,3 voltios que viene por aquí, que está generando aquí 1,3 voltios, pero con 65 o 69 microamperios. Estamos bien, estamos bien. Y esto está viniendo por aquí, eh, y estamos en modo activo, que es lo que tiene que ser, que estemos en modo activo. Vamos a ver. Entonces viene por aquí, y aquí, ¿qué tenemos? Pues en esta salida, un máximo de 611 miliamperios. O sea, de hecho, 611 miliamperios con 8. Vale, clavados. ¿Qué es esto? Bueno, pues sencillamente son los 1,3 voltios que están entrando por aquí, que los tenemos también aquí, menos la caída de tensión que hay aquí, que son 734-35 miliamperios. Entonces, esto, 611 o 612 miliamperios, si le quitamos el tester para que no se nos escape por ahí nada, para medir con precisión, tenemos 600 miliamperios, le sumamos 760 miliamperios, pues nos sale aproximadamente los 1,4 voltios, con alguna pérdida que habrá por ahí. Entonces, si nosotros ahora este valor lo variamos, por ejemplo, lo subimos, veremos que esto va subiendo y que la diferencia siempre va a ser esa. Entonces, este es el RB2 que tenemos por aquí. Entonces, simplemente variando, subimos el voltaje hasta lo máximo que podemos con este divisor de tensión, que son los 4,5 voltios, y aquí tenemos 3,62 voltios, ¿vale? Que es, pues 3,62 más los 800, 3,66, perdón, más los 3,66 voltios más los 800 miliamperios, pues se te va aproximadamente a estos 4,5 voltios. ¿Vale? Entonces tenemos ese seguidor de tensión. Podemos verlo funcionando si, por ejemplo, le metemos esta onda senoidal. O sea, le metemos esta onda senoidal que son de 200 milivoltios, eh, que es muy poco, pero vemos que va variando. Vamos a ver dónde está la onda senoidal. La tengo conectada, sí. Tengo conectada la fuente, por tanto se solapa. Bueno, es que la frecuencia son 100 hercios, es muy baja. Vamos a aumentar la frecuencia, que era la del otro. Vamos a subirlo a 2,5 kilohercios, por ejemplo. Y vamos a bajar la velocidad de simulación para poder ver las gráficas, que van muy rápidas. ¿Vale? Vale, vamos a bajarla un poco más. Y ahora ya vamos a las gráficas. ¿Vale? Bueno, aquí es que el comportamiento es raro. O sea, tenemos las ondas y aquí no salen las mismas porque está entrando en, en corte, ¿vale? Entonces está entrando en corte, está en activo, corte, activo, corte, activo, corte. Y entonces aquí también lo podemos ver, ¿vale? Entonces el hecho de estar en activo corte pues hace que esa onda no salga del todo bien. Pero está haciendo la misma, pero algo reducida, ¿vale? Porque está entrando en activo corte. Si queremos sacarlo de activo corte, vamos a ver si le podemos llevar con el RB2 a una zona más, vamos a ver, vale, una manera que tenemos, por ejemplo, de, podemos, por ejemplo, para evitar este salto constante de activo a corte, es porque está entrándonos un valor excesivo, entonces podemos reducir esto. Y una manera de ellas es o le bajamos la tensión máxima, u otra opción es jugar con las frecuencias, porque aquí hay una impedancia, entonces si por ejemplo le bajamos la frecuencia, ahí por ejemplo 1,7 kHz ya está en modo activo todo el rato. Vale, luego explicaré el porqué de las impedancias un poco más adelante, ¿vale? Lo que quiero explicar es este comportamiento. Teníamos antes, habíamos hablado mucho de la recta de carga, ¿no? Este movimiento aquí. Pero es que esto está moviéndose así. Entonces, ¿por qué se está moviendo así? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Es totalmente correcto. ¿Por qué? Pues porque esta recta de carga está definida por este valor, ¿vale? RC, que es el valor que divide. Pero aquí RC es un valor cero. Entonces, algo dividido entre cero es igual a infinito. Y si es infinito, significa que esta recta se empieza a inclinar y es para acá. O sea que está perfectamente emulado. Esto está haciendo así. Esta es rara. La recta de carga para cuando el valor de RC es cero, es vertical. ¿Vale? Entonces esto está perfectamente hecho. Si esto lo aumentáramos, pues esta recta se movería así. ¿Vale?
Es un valor muy pequeñito el que está mostrando aquí. Vamos a ver si reiniciándolo. O, bueno, podemos darle, a veces dándole a propiedades, vamos a ver, podemos decirle auto, vale, ahora, automax. Entonces, vemos cómo va subiendo esos valores. Está en la recta de carga, pero no llega a tocar aquí, ¿vale? Y nunca va a llegar a la parte de saturación, nunca, no puede llegar a saturación, ¿vale? Porque no llega por ahí. Entonces, está ahí, puede llegar a corte, pero bueno, está en activo. Y está, vemos la onda, ahora sí es correcta, pero con un valor más pequeño, ¿vale? O sea que está variando su máximo y tiene una componente continua que le hemos añadido por aquí. Bueno, es un truquillo para mostrar esto, pero básicamente lo que yo quería era sobre todo que viéramos la parte de fuente de tensión en la cual modificamos el valor de RB2 y vamos teniendo un valor que además lo vemos aquí perfectamente de corriente. Esto, bueno, es la corriente que sale, pero lo que me importa es el valor de voltaje, ¿vale? Entonces el valor del voltaje sí que va siguiendo el valor que vamos subiendo arriba, ¿vale? Aquí. Bien, este era otro de los circuitos, ¿no? Es el seguidor de emisor, seguidor de tensión, ¿de acuerdo? En el cual tenemos que no olvidar que se come aquí una serie de milivoltios en el VB. Otro circuito que quiero enseñar ya sería el del amplificador. Vamos a ver. Y este es uno de los usos importantes de los transistores. Este, por ejemplo, este es un ejemplo muy común de un transistor usado como amplificador en una configuración de emisor común con divisor de tensión resistivo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos aquí la siguiente configuración. Tenemos el transistor NPN, tenemos la entrada, que es una entrada que va a ser alterna, o bueno, una entrada que fluctúa, puede ser una entrada de audio, podría ser una señal de diferentes tipos, etcétera, etcétera, y que le hemos puesto un condensador delante. ¿Vale? ¿Para qué? Para eliminar la componente continua que pueda traer. Y dejamos solamente la componente alterna. ¿Vale? Filtramos la componente continua. Luego lo pasamos por este divisor de tensión, que lo que hace es, de un valor VCC y masa, pues divide, y entonces pues en este circuito se ha decidido que el divisor de tensión divida, genere aquí 1,15 voltios. En este punto tendríamos 1,15 voltios. En el momento en que le añadimos esta al circuito, ¿veis? Entonces le va a sumar esta componente continua a la componente alterna, o sea, esta de aquí. ¿Vale? Y la va a meter aquí. ¿Por qué le añadimos el divisor de tensión? Pues para elevar el voltaje de tal manera que nunca haya voltajes negativos, siempre estén positivos y puedan estar dentro del voltaje necesario para polarizar el transistor. ¿Vale? Este VB-ON. Entonces, ese nos permitiría poner el transistor en modo activo, que es lo que nos interesa. En amplificación, el transistor debe funcionar en modo activo, nunca en saturación ni en corte. Y ahora veremos los efectos que pasarían si entrásemos en saturación en corte. Luego tenemos por aquí la típica resistencia de colector, ¿vale? Para generar la recta de carga, que ya hemos visto en algún caso, esta recta de carga, este RC sería S. Todo este circuito representaría un poco esto, que al final lo que haces es limitar la IB que te va a entrar por aquí. Y luego tenemos aquí, que aquí no figura, una R de emisor y un condensador. Estos son, bueno, pues para dar estabilidad al circuito, que no le afectan las temperaturas, bueno, una serie de cosas que permiten dar estabilidad al circuito, ¿vale? Entonces le ponemos un valor pequeño, de 10, por ejemplo, ohmios, algo así, y sacamos por colector, ¿vale? Sacamos la señal por colector. Entonces, de alguna manera, se parece también a este, de alguna manera, porque también teníamos esta resistencia colector y sacábamos por colector, ¿vale? Perdón. Y tenemos este condensador aquí. ¿Para qué? Pues porque por aquí le habíamos añadido, aquí le habíamos quitado la componente continua, aquí le hemos añadido una componente continua para poder funcionar con el transistor y aquí nos está saliendo una componente alterna amplificada y una componente continua y tenemos que eliminar la componente continua para quedarnos solo con la alterna. ¿Por qué? Bueno, depende de la aplicación que tengas, pero si por ejemplo es una aplicación de audio, pues tienes que quitar la componente continua. Entonces, se la quitas con este condensador y te sale por aquí la componente alterna, por el V-out.
Vamos a ver cómo es esto. Bueno, pues esto además veremos qué pasa, ¿no? Esto también veremos, es una representación que se hace por ahí, no es la que más me gusta, pero bueno, indica que con una entrada alterna que va a permitir fluctuar en la recta de carga, ¿vale? Pero que si te vas a los puntos de saturación o te vas a los puntos de corte, pues la salida, que es esta, te la va a cortar, ¿vale? Entonces, la onda que al principio está limpia, pues luego te la va a cortar y va a salir mal, ¿vale? Va a salir una onda cortada. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a poner justo estos valores, ¿vale? Entonces, vamos a parar todo esto, vamos a parar el circuito, dejarlo a cero y vamos a poner esos valores que este es nada, no hay aquí ningún valor, este es de 100 ohmios, perdón, 100 nanofaradios, esto es de 1,5K, este otro es de 220 ohmios, 220 según el gráfico que hemos estado viendo. Este otro son de 100 ohmios. Este otro son 10 ohmios. Este es un microfaradio, ¿es correcto? Vale, creo que ya lo tengo. Vamos a comprobarlo. Tenemos la señal de entrada, vamos a utilizar para este caso este, con su condensador, que es este, pues 101 nanofaradios, 100 nanofaradios, viene por aquí, no hay resistencia, ¿vale? Pero se tiene que unir a la componente continua que tiene aquí 1,15 voltios. Entonces, ¿qué haríamos? Activaríamos este, pero activaríamos también este. Entonces tenemos este 1,5 voltios, estos 220, ohmios, 1,5K ohmios, 220 ohmios, con lo cual aseguramos que aquí tenemos los 1,15 voltios que se unen a la componente alterna, vienen por aquí, o sea, vienen por aquí, van al transistor y luego suben, bueno, viene por aquí también a través de los 100 ohmios, utilizaremos esta salida porque tiene un condensador de 100 nanofaradios, ¿vale? Y en la parte de emisor tendríamos el condensador de 1 microfaradio y la resistencia de 10 ohmios conectadas a masa. Así que lo tenemos todo. Vamos a ver cómo se comporta esto. Bueno, lo primero de todo sería ver si el punto de carga está donde tiene que estar, que sea entre medias. Entonces, vamos a darle a esto a continuar. Le vamos a poner solamente la fuente de tensión, 1,1 voltios. Y lo que vemos aquí, vamos a reiniciarlo, es que este es el punto quiescente, ¿vale? El punto quiescente no está por aquí en medio, en este diseño está ahí. Hay que tener en cuenta también que este transistor es este transistor y se comporta como se comporte, ¿vale? Pero bueno, ahí está el punto. De tal manera que, como habíamos visto, si varía la tensión, esto variará para acá. ¿Por qué? Porque al variar la tensión variará la corriente. Es decir, si realmente lo que variamos es la corriente, porque son las de las curvas que hemos visto, pues iremos yendo por las diferentes corrientes de base y por tanto yendo a estas curvas, pues se comportará como coincida con la recta de carga, que ya hemos visto que hacía un poco así. Vale, pues le vamos a añadir la componente alterna, que es esta y que va a ser una señal de senoidal, como vemos aquí, de 1,7 kHz, por ejemplo. Pues la activamos, ¿vale? Y aquí ya vemos la recta de carga, cómo se va moviendo el punto de trabajo en la recta de carga, ¿vale? Se ha estabilizado ahí, ¿vale? Si le quitamos la medida, bueno, vemos aquí que está en modo activo, que es donde tiene que estar, pero si se la quitamos, bueno, pues parece que no le afecta tanto en este momento, ¿vale? O sea, depende de las medidas que hagas, depende de los casos, pues le puede afectar más o menos. Pero vamos a dejarla, no pasa nada. Entonces, vemos que está en activo. ¿Y cómo es la señal? Bueno, vamos a ver cómo es la señal. Pues la señal en el origen es esta, que tiene un máximo de 490, bueno, de 500 milivoltios, que es a lo que está configurado, ese generador. Pues si hacemos doble clic en él, vemos que tiene 500 milivoltios, ¿vale? Entonces, esta onda va para acá, se suma a esta de que, bueno, va variando porque le estamos metiendo valores positivos y negativos, estamos sumándolas. Entonces, al final estamos teniendo esto. Tenemos esta, la amarilla, ¿vale? De máximos 1,82 voltios, ¿vale?
1,82, porque se han sumado esta a lo que tenía esta. Y entonces esa es la que estamos metiendo aquí, con su componente continua. Y esto entra aquí, y es lo que va a ir haciendo que por aquí tengamos esta, que es amplificada, es una onda amplificada, un máximo de 3,6 voltios. Entonces, esta onda amplificada, vamos a ver dónde está, es amplificada respecto de lo que le está entrando por aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos esta onda amplificada. Aquí tenemos la amplificación, por tanto. Si subimos la frecuencia, porque tenemos aquí unos condensadores y luego explicaré cuál es el efecto que hace esos condensadores, pero básicamente ese condensador genera una impedancia que a bajas frecuencias es mayor y a altas frecuencias es menor, pues si subimos un poco la frecuencia de los 1,7 kHz, vamos a ver algo más, pues vemos, no vemos nada porque estoy subiendo la que no es, esta es. Vemos que además estamos ampliando el recorrido de la recta de carga. ¿Y esto por qué está pasando? Pues muy sencillo, porque estamos ampliando la onda de salida. Fíjate, aquí es muy bajita, tiene un valor bajo y aquí va aumentando y cada vez más. Y podemos tener el peligro de entrar en zona de corte. ¿Vale? Entonces, no estamos llegando a zona de corte, pero sí, a ver, bueno, un poquito estamos entrando ahí. Pero vamos a desactivar esto para verlo mejor. Vale, sí tenemos ahí una deformación. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues muy sencillo, y lo explico ahora mismo. Esta es la fórmula de la reactancia capacitiva. Lo que tenemos son dos condensadores aquí conectados, uno aquí y otro aquí. Entonces, este condensador es de 100 y esta curva es para 100 nanofaradios. Entonces, pues aquí tenemos la frecuencia que va variando aquí, igual que la estamos variando nosotros con este control deslizante. Y entonces tenemos mayor impedancia aquí, está generando una impedancia mayor, o una reactancia más bien, mayor, y por tanto está atenuando la señal aquí mucho, ¿vale? Porque aquí tenemos pues 15K ohmios, ¿vale? Un máximo o por encima de los 15K ohmios a prácticamente 0 ohmios, ¿vale? Entonces, a frecuencias bajas, atenuación alta, es decir, señal bajita. Y a frecuencias altas, atenuación baja, hace un poco como si fuera esto, ¿eh? Es como si fuera esta resistencia de alguna manera, lo que pasa es que la hace a través de la reactancia capacitiva. Pues tendremos una señal mayor cuanto menor sea esa reactancia capacitiva. Por eso, al subir la frecuencia, la amplitud, el valor, porque es un valor de corriente mayor, aumenta la corriente de base, ¿vale? Pues tenemos una amplitud mayor, ¿vale? Si nosotros movemos ahora esto para que el punto quiescente quede un poco más arriba, pues aún así nos estamos yendo, vamos a quitar esto aquí, nos estamos yendo muy arriba, eso está saltando de saturación a activo, ¿vale? Vamos a bajar la velocidad, ¿vale? Y estamos viendo una cosa curiosa. Voy a bajar un poquito la frecuencia porque a zonas donde lo podamos entender. Vamos a ver, unas frecuencias y voy a bajar esto para que quede por ahí en medio. Vale, aquí se está comportando bien. Bien en el sentido de que tenemos la onda generada y la onda de salida es limpia, es limpia. No tenemos que fiarnos mucho de dónde está el cero aquí, ¿vale? Porque esto se supone que está centrado, pero bueno. Entonces, tenemos una onda de salida aquí que eh, va bastante limpia. Vamos a subirla un poquito más. Vamos a ver la frecuencia para que quede un poquito más comprimida. ¿Vale? Podemos ver varios ciclos a la vez. Bien, si ahora esto nos lo llevamos, como estábamos viendo antes, pues con el RB, por ejemplo, pues cambiamos la tensión de entrada y nos lo estamos llevando hacia corte, ¿vale? Entonces ya la onda ya se está, voy a desactivar esto, la onda ya se está
ahí está a punto de cortarse y aquí ya se empieza a cortar, ¿vale? Si la acercamos más, ya está achatándola por arriba mucho, la está recortando muchísimo, ya no es la onda original verde esta de aquí, ¿vale? La ha recortado mucho. Si hacemos lo contrario, ahora volvemos a ampliar, y la llevamos a saturación, vamos a llevar la saturación, ahora la onda la estamos metiendo en saturación, la está achatando por el lado opuesto. Antes la achataba por la parte de arriba. La está achatando por el lado opuesto, ¿vale? Esta se corresponde a esta salida, ¿vale? Está achatando por ahí, entonces estamos mal, estamos mal. Si paramos aquí, nuestro punto quiescente está súper alto. Vamos a bajar el punto quiescente a un sitio más central, ¿vale? Ahí, el punto de reposo. Y entonces ahora si le damos, pues sí que está bien, está en una zona intermedia. No hagamos caso a esto que pone corte porque es que lo tenemos desactivado, ¿vale? Si lo activamos, ahora entrará en la parte de activo, ¿vale? Ya está, porque tiene un retardo. Esto es un relé que va lento porque tenemos una simulación lenta y todo eso que he explicado antes, ¿vale? Y este es el funcionamiento. Podemos ver también, por ejemplo, bueno, o deberíamos de ver cuando llevamos esto a saturación. Vamos a llevar la saturación. No, ese es corte, perdón, a saturación. Pues deberíamos de ver en esta gráfica cómo sube por saturación. Si no lo estamos viendo es porque ha cogido una escala que no es la adecuada. Simplemente hacemos lo del esto y luego lo volvemos a poner en auto y normalmente, vale, ahora está en saturación, ¿vale? Esto es un pequeño bug que tiene el simulador. Y si lo llevamos a una zona un poco más de funcionamiento sin activa, ahí vemos cómo se está moviendo ahí, ¿vale? Es decir, que en las curvas de entrada del transistor, pues va a estar justo en esa parte que está entre lo que es corte y lo que es saturación, ¿vale? Vamos a ver, lo pongo aquí que se pueda ver mejor. Está aquí, funcionando aquí. Y esta es la parte de la que está activa, esta parte activa, como dije. Esta parte es de corte, esta parte es de saturación. Y se ve muy bien, además, pues en el momento en que tú cambias la RB2, por ejemplo, y lo llevas a saturación, cómo se va a la parte de saturación, y cuando le llevas a la parte de corte, cómo está en la zona de corte. ¿Vale? Esto es todo. Cualquier comentario, eh, mejoras que se puedan hacer aquí o lo que sea que se os ocurra, pues encantado. Errores que veáis que siempre se cometen, pues me lo decís y trato de ir corrigiendo. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.